Fue en la cruz donde primero vi la luz y mi carga de pecado yo dejé. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Bueno, hemos llegado a la parte final de la serie que titulamos Fue en la cruz. Una sencilla serie de temas alusivos a la Semana Santa. Y hemos llegado a la parte final y quisiéramos, antes de abrir la palabra de Dios, orar para pedir la presencia de Dios con nosotros. Vamos a orar. Poderoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de recordar los momentos más difíciles que vivió nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Te suplicamos que nos enseñes, que nos motives, que te suplicamos que despiertes en nosotros esa admiración y ese amor por nuestro querido Salvador. Gracias por tu presencia y permítenos tu Espíritu para que entendamos tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ayer nos quedamos, ustedes recuerdan, habíamos estado diciendo que explicar el amor de Cristo, explicar el maravilloso amor de Dios por nosotros, que excede a todo conocimiento, decía Pablo, no es fácil, porque excede a todo conocimiento. Juan no pudo hacerlo, dijimos ayer, y apenas pudo expresar y decir, Dios es amor. Y se esforzó un poquito más y nos dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso es 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Entonces, para poder explicar, les dije ayer, necesitamos mirar, justamente hacer lo que Juan nos está pidiendo que hagamos, que miremos ese amor. Entonces vamos a mirar ese amor en dos momentos especiales. Vamos a ver proféticamente lo que la Biblia decía de cómo Dios demostraría su amor por nosotros a través de la muerte del Mesías. 600 años antes de que Cristo Jesús cumpliera esta profecía de su muerte en la cruz del Calvario, ya el profeta Isaías lo anunciaba. Y dice Isaías, el capítulo 53, vamos a leer de los versos 1 al 7, Isaías capítulo 53. Recuerden que el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, está hablándonos del Mesías que vendría. Está apuntando todo, el santuario, todo lo que el Antiguo Testamento estaban apuntando hacia la llegada del Mesías, del Redentor de la raza humana. Porque se iba a cumplir el plan de redención, el plan de salvación que Dios había trazado. El que el Padre planificó, el que Cristo ejecutaría en la cruz del Calvario y el que el Espíritu Santo debe completar en nuestro corazón. En el Nuevo Testamento se relata el cumplimiento de ese plan. Vamos entonces a la profecía de Isaías 53, versos 1 al 7. Miren lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba profetizado. Cristo Jesús moriría. El Mesías daría su vida por nosotros. Él pagaría la deuda que para nosotros es imposible pagar. Estábamos perdidos, habíamos caído de la gloria de Dios, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Jesús asume la responsabilidad de pagar el precio alto de la deuda, porque desobedecimos, porque pisoteamos la ley de Jehová, porque nuestros primeros padres se apartaron de Dios. Entonces Jesucristo va a asumir a través de la cruz del Calvario esa muerte sustitutoria en nuestro lugar. Es muy fácil decirlo. Los evangelios relatan todo lo que sucedió en la cruz. Lucas, de manera especial, él hace una recopilación. En el capítulo 23 de Lucas aparecen todos los detalles. Y dice el apóstol San Juan, entonces, miren el amor. Juan fue testigo ocular, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros os anunciamos, dice Juan. Juan, que del Hijo del Trueno se convierte en el discípulo amado, vio, entendió, sufrió junto a Jesús lo que fue su pasión, su muerte. Esto fue maravilloso. ¿Cómo habrán estado los ángeles en el cielo, me pregunto yo? Cuando Cristo Jesús, cuando el cielo tuvo que definir cómo sería la manera en que Jesús nos salvaría. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios honró sus promesas enviándonos al Mesías. Para los ángeles esto no podría ser. Tal vez ellos aún todavía no entiendan cuánto el cielo nos amó. El sufrimiento de Cristo, como lo relatan los evangelios, fue terrible. Fue terrible. El inocente se hace culpable para salvar a los culpables. El santo es hecho pecado para que nosotros los pecadores pudiésemos recibir como regalo su santidad, su inocencia. Debía morir porque solamente uno semejante a la ley podía pagar esa deuda. Se dio voluntario. Le dijo a su padre, voy a salvar a nuestros hijos. Y él tomó nuestro lugar. Fue en la cruz del Calvario. Esto por eso para los griegos, dice Pablo, esto es una locura. Porque el griego no puede entender esto. Y para los judíos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, fue tropezadero, fue la piedra de tropiezo. Y para ti, ¿qué sería para ti esto? La muerte de Cristo redentora para ti, ¿qué significaría? Tú y yo que estamos viviendo circunstancias tan difíciles como hoy, como lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no te parece maravilloso saber que tenemos un Salvador que lo dio todo a favor nuestro? El Hijo de Dios que vino a nuestra tierra, que llevó nuestra naturaleza humana, y que entonces vivió aquí prácticamente. Todo era prestado para Jesús. Todo fue prestado. En los últimos momentos, el cenáculo donde Él tomó la Santa Cena con sus discípulos prestado. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Caminó por nuestra arena bendiciendo, sanando, predicando, anunciando que hay solución para el pecado, diciendo que eres el camino, la verdad y la vida. Entregó toda su enseñanza, su maravillosa enseñanza que no daña a nadie. La enseñanza de Cristo es sublime, es sumamente esperanzadora.
Nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y entonces nos explicó una y otra vez en su palabra que Él daría su vida por nosotros para pagar la deuda que jamás podríamos nosotros pagar. Por eso, vivió de manera tan sencilla que todo lo que tenía terminó siendo prácticamente prestado. El cenáculo fue prestado, el burrito con el que entró aquel domingo fue prestado. Todo lo que tenía era prestado, inclusive la cruz que Él cargó no le pertenecía a Él. ¿Sabes por qué? Porque era tu cruz, era la mía. Barrabás, soltaron a Barrabás para que se cumpliese la Escritura, la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo a veces no entiendo, yo me pregunto, ¿cómo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pudo soportar a ese tipo que le pegó una bofetada? ¿Cómo? ¿Acaso no podía pedir a sus ángeles que vengan o con una palabra destruir a ese hombre inicuo? Lo escupieron en el rostro, lo azotaron, lo hirieron, los desgarraron. Hay películas que muestran y se quedan cortas con relación a cómo fue su sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Fue por amor. Después de los azotes que recibió, después de que venía cargando su cruz agotado, sin haber bebido, sin haber comido, y junto con él venían ladrones, unos malhechores junto a él, tuvo que morir entre los impíos para salvarnos a nosotros, el inocente, haciéndose culpable, cargando la cruz que no le pertenecía. Los malhechores venían gritando, vociferaban, maldecían, porque para un malhechor era mejor morir, hacer enojar a un guardia romano para que le clave un espadazo y morir allí, que morir colgado de un madero. Maldito el que es colgado de un madero. La muerte de cruz era la muerte más cruel que existía. No solamente se desangraban colgados y clavados, también se asfixiaban porque pendía su cuerpo de prácticamente los pulmones, no podían levantar ese cuerpo. Entonces los ladrones solían gritar y vociferar y decir ajos y cebollas contra los guardias para que los maten. Era mejor morir en el camino que morir colgado en el madero. Sin embargo, como dice la Escritura, Él no abrió su boca, Él no se quejó, para que su amor no sea un amor con quejas. Nos amó Jesús. La justicia del cielo se convirtió en reo de la justicia imperfecta humana. La justicia con la que nos salva Dios se convirtió y por eso fue llevado al matadero. Mientras los demás gritaban seguramente para no ser atados y clavados a la cruz, Él como un manso cordero se tiró sobre su cruz. Ese fue un momento terrible para Jesús, por amor a nosotros. El que decía siempre, mi Padre y yo uno somos. El que nos predicó una y otra vez diciendo, mi Padre se goza en mí. Nosotros, la voz del Padre muchas veces escuchó, este es mi Hijo amado en quien yo tengo felicidad. La condición para salvarnos era hacer un hueco en la eternidad, hermano y amigo, hermana y amiga. Cristo Jesús tuvo que ser clavado en el madero. Y el Padre, porque Él decía que el Padre, Él se gozaba en su Padre, tenía una relación con su Padre maravillosa. Pero Él sabía que esto le costaría la separación. ¿Sabes? Allí en la cruz del Calvario, cuando solamente pensar en ese grito, el grito final de Jesús, ese grito final, Eloí, Eloí, lama sabactani. Papito, papito, ¿por qué me has desamparado? 6 horas duró su sufrimiento, desde la hora 3 hasta la hora 9.
Jesús sabía que su Padre no podía convivir. Por nosotros lo hizo pecado. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Los ángeles no cantaron más. El coro del cielo paró y el grito se escuchó por los cielos. Papito, papito, ¿por qué me has desamparado? El amor de Cristo por ti y por mí. No sé cómo explicarlo, no sé. Pero Cristo venció. Tú dices, pastor, esto es muy triste. Sí, es muy triste. Pero Cristo venció. Cristo pudo vencer. Y podemos ver testimonios de su victoria. No solamente el centurión que reconoció que era el Hijo de Dios cuando él expiró. No solamente Nicodemo y José de Arimatea después. También el ladrón. Uno que fue empujado a la cruz. Uno que no quería ir a la cruz. Uno que quería que lo maten en el camino. Uno que fue obligado a ir a la cruz. ¡Qué bárbaro! La cruz es un símbolo de humillación, de vileza. Nadie quiere ir a la cruz. Por eso a veces cuando hablamos de la cruz, algunos dicen, no, yo no acepto esto. Pero ¿sabes una cosa? Mira la paradoja terrible. Este hombre, el ladrón en la cruz, lo relata Lucas. No tengo tiempo para desarrollarlo todo. No quiso ir a la cruz. Pero allí en la cruz, aquel ladrón encontró la vida eterna. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo te hago una pregunta. Si en algo pudo haberte bendecido estos 4 temas, es que ¿estarías tú dispuesto a aceptar por fe a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Estarías tú dispuesto a entregarle tu vida a Cristo? No tengas miedo de la cruz. La cruz de Cristo fue en esa cruz donde primero vi la luz y mi carga de pecado yo dejé. Cristo Jesús en esa cruz cargó todos nuestros pecados, y no solamente los nuestros, los de todo el mundo. Si tú quieres recibir los beneficios de la cruz, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Acéptalo y ámalo. Y te digo una cosa, Él murió, sí, murió, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó. Esa es la buena noticia. Cristo resucitó y ascendió a los cielos y está pronto a volver, pronto a venir para buscar a todo aquel que acepte a Cristo, su nombre, como Señor y Salvador. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a aceptarle? Vamos, si estás dispuesto, haz conmigo esta sencilla oración. Donde estés, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y creo que resucitaste al tercer día y que pronto vendrás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Fue en la cruz donde primero vi la luz y mi carga de pecado yo dejé.